Bueno, listo. Entonces, buenos días a todos de nuevo. Tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Juan Manuel Marmolejo Tejada. Él es profesor del departamento, es profesor en ese momento de la materia física y dispositivos electrónicos. Ha trabajado con la Javeriana ya desde hace un buen rato, desde el 2017, creo yo, como profesor cátedra y como postdoc. Él ha estado como ligado al, a los proyectos de investigación del profesor Andrés Jaramillo, en tanto como ha estado conectado como con Ómicas, con Sensum y con otros proyectos de investigación que seguramente nos va a comentar con Colciencias, sobre todo en diseño de dispositivos nanoelectrónicos desde a nivel computacional hasta, ¿cierto? Hasta la implementación misma. Juan Manuel es egresado a la Universidad del Valle, es ingeniero electrónico, se graduó en el 2009, luego hizo su maestría en Electrical Engineering en Clemson University y terminó su doctorado con la Universidad del Valle, énfasis en ingeniería, bueno, doctorado en ingeniería, énfasis en ingeniería eléctrica y electrónica. Terminó en el 2017, justo cuando se vinculó también como a la Javeriana. Eh, Ha sido profesor, aquí toca decirlo, ¿no? Ha sido profesor reconocido, yo no sé, un par de veces o al menos una vez y ha estado por ahí siempre en el podio de los mejores profesores del departamento. Año tras año ha demostrado ser como tener una vocación por la docencia muy, muy buena, y además también como un comportamiento, un desempeño muy bueno en investigación. Así que Juan Manuel es, digamos, un profe de los que hay que seguir, muchachos. Yo creo que para que le tomen los datos y para que le paren muchas bolas a lo que nos va a comentar hoy. Juan Manuel, muchísimas gracias pues por aceptar esta invitación, una charla acá en la clase de Introducción a Ingeniería. Tenemos estudiantes de electrónica y de biomédica, ¿ok? Entonces, para que tengas presente eso. Tu charla va a ser sobre como tu trayectoria en el diseño, el desarrollo de dispositivos nanoelectrónicos, como dice ahí en la pantalla. My Path in Nanoelectronics, a highly interdisciplinary field. Muy bien, yo creo que mi charla también fue algo así como muy, muy desde la interdisciplinariedad, así que bueno, muchas gracias por tu charla. Bueno, Luis Eduardo, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren bien junto con sus familias. Pues sí, básicamente, pues debido al auditorio que me esperaba, entonces quise como trabajar esto de parte un poco motivacional. Van a encontrar de pronto algunos, pues bastante lenguaje técnico por ahí que de pronto no se sientan dudosos pues de hacer preguntas si crean que es necesario, aunque tampoco es necesario pues que entiendan absolutamente todo lo que se está hablando acá. Esto pues es más como una charla como a toda velocidad de lo mucho que se puede hacer acá, y por eso quería enfatizar en esta parte de que pues si bien se llama nanoelectrónica o ustedes pueden tomar el término un poco más macro que sería nanotecnología, lo importante de esto es que es algo completamente interdisciplinario. Entonces, mi formación fue como ingeniero electrónico, pero después en mi doctorado, bueno, y dentro de mi formación yo lo que trabajaba era en sistemas electrónicos digitales, y entonces por allá mis primeras publicaciones tienen que ver con eso, con diseño de sistemas digitales. Eh, y después me fui moviendo como que, bueno, ¿qué es lo que pasa pues en la nanoscala? ¿Por qué tanta gente está hablando de esto? Y pues fue que empecé a interesarme en esto. En la maestría pues tuve como mis primeros acercamientos, todavía dentro de la electrónica, pero después cuando pasé a hacer mi doctorado, hice varias estancias de investigación en la Universidad de Delaware, y allí pues trabajé sobre todo, o pues trabajé con un departamento de física. Entonces allí pues no solamente era como los conocimientos generales que tenía, sino que pues tuve que entrar a detallar mucho más. Y ya después, la primera estancia postdoctoral en la Universidad Javeriana, ya pasé a tener una interacción mucho mayor con la biología y con la química. Entonces, ustedes me imagino saben, en electrónica esto pues uno a veces como que medio lo toca. Yo, por ejemplo, en mi pregrado no tuve ningún curso de biología ni de química. Entonces, como que desempolvar estas cosas, aprender cosas nuevas, pues siempre fue supremamente motivador. Y, y por supuesto, pues que luego al ver las aplicaciones y lo que se puede hacer, pues es muchísimo más gratificante.
Entonces mi camino tiene muchas variaciones de cosas. De pronto pueden tomar nota como de los títulos, de pronto alguna palabra que uso por ahí. Están las publicaciones también disponibles y más rato les doy mi correo por si de pronto alguien se quiere contactar conmigo. En este momento me encuentro como postdoctor en la Universidad Estatal de Montana. Empecé apenas el mes pasado, pero de todas formas sigo vinculado allí con la Javeriana y esperamos pues que pueda estarlo acompañando si en algún momento pues alguien más lo desea. Entonces, quiero empezar como una introducción súper breve. Si ya tuvieron al profesor Andrés Jaramillo, yo creo que mucho de esto pues ya les es familiar. Entonces, es una cuestión de recordar como que qué es lo que decimos, o sea, a qué nos referimos cuando hablamos de nano. Entonces, ustedes saben que un nano es simplemente una mil millonésima parte de algo. Entonces, si hablamos de unidades de longitud, como por ejemplo el metro, pues un nanómetro va a ser pues una mil millonésima parte de un metro. O sea, ustedes se imaginan algo supremamente remoto, diminuto, ¿sí? Y pues luego cuando nos vamos a unidades atómicas, siempre nos vamos a mover como en ese orden de magnitud, pues vamos a hablar del angstrom, que simplemente es como si el nano era 10 a la menos 9, pues el angstrom es 10 a la menos 10, o sea, un orden de magnitud todavía más pequeñito. Y en ese orden de magnitud, pues nos vamos a encontrar cosas como el átomo, el radio de Van der Waals, ¿cierto? Que puede estar entre 0.3 y 3 angstrom, dependiendo pues del material que nosotros tenemos. Y así vamos a ir incrementando en el orden de magnitud, como por ejemplo una hebra de ADN, voy a quitar esto para acá, como por ejemplo una hebra de ADN que puede tener un diámetro de unos 2 nanómetros, el espesor luego de una célula es de unos 7.5 nanómetros. Y si ustedes notan o si siguen pues cuál es la tecnología comercial más actual que tenemos en el mercado de circuitos integrados, pues encontramos que la dimensión más pequeñita que se puede fabricar en estos circuitos se llaman CMOS, ¿cierto? La tecnología actual que ustedes encuentran, pueden comprar, por ejemplo, con los chips de AMD, desde los Ryzen 5 creo en adelante, pues ustedes ya se encuentran que la dimensión más pequeñita que se puede fabricar es de 7 nanómetros. Miren que eh, estas dos unidades son bastante comparables y entonces nos da una muestra de cómo la tecnología poco a poco pues se ha ido encogiendo. Esto ya pues bastantes años de desarrollo y entonces ya estamos hablando de dimensiones que pueden ser equiparables a algunas de las dimensiones que encontramos en, en las cosas pues que conocemos, ¿cierto? En las cosas de la naturaleza. Juan Manuel, pero Sí, IBM planteó que, o hace poco mencionó que ya tiene chips con estructuras de 2 nanómetros, técnicas de fabricación de 2 nanómetros, que exactamente. eso ya es demasiado. Ya. Es correctamente hacia allá iba. Entonces, lo que tenemos comercialmente en el momento es esto. O sea, ustedes pueden ir a comprarlo hoy en día. Tenemos tecnología mínima de 7 nanómetros. ¿Listo? De hecho, Intel está luchando por llegar a esto, pero creo que ya lo tienen dominado. ¿Listo? Si ustedes van y compran un chip Intel, ellos les van a ofrecer tecnología de 10 y de 14 nanómetros, que simplemente son mejoras que hacen en el proceso y pues pueden obtener desempeños altos, pero ellos aún están luchando con esto. Pero IBM y de hecho hay pues las rutas que ha trazado ARM y otras empresas y ya ellos ven posible, o por lo menos creo que ya tienen pruebas de funcionamiento de 2 3 nanómetros y eso pues ya se espera que salga al mercado en bastante tiempo, ¿cierto? Esto todavía no está tan definido, tal vez puede pasar unos 2 3 5 años. Eh, por ejemplo, AMD sí tiene ya planteado tecnología de 5 nanómetros para dentro de creo que 2 años. Y entonces por aquí está pues como lo interesante de ir comparando, ¿cierto? O sea, ya estamos llegando a unas dimensiones tan pequeñitas en estos procesadores que hasta se pueden estar relacionando con el diámetro de una hebra de ADN, que ya sabemos que es bien pequeñita y por supuesto pues eso no es nada fácil de visualizar, ¿listo? Y entonces si ustedes se ponen a comparar esto con algo que sí podemos ver, entonces ustedes el que tienen el pelo largo pueden como agarrar un cabello y mirar cuál es el espesor de ese cabello, ¿cierto?
En promedio nos encontramos que son unos 50 micrómetros o unos 50.000 nanómetros. Entonces imagínense pues cuántos de estos transistorcitos, pues si nos imaginamos que tienen unas dimensiones alrededor de unas 3 veces estos, bueno, tal vez un poquito más, pues cuántos de esos podríamos allí empaquetar. Entonces, ahorita hacemos un ejercicio así como para ilustrar esto y que pues a uno simplemente se le, por lo menos yo siempre que lo veo y lo pienso me quedo pues supremamente atónito, ¿cierto? Y pues esta simplemente es otra figura donde vemos allí como la comparación de los tamaños de estos materiales, ¿cierto? Incrementando en órdenes de magnitud. Y miren que acá hemos separado este recuadro, ¿cierto? Que está más o menos entre 1 y 100 nanómetros. Entonces, lo que nosotros vemos es que por definición de nanotecnología, cuando hablamos de un nanomaterial, típicamente nos referimos a materiales que están en este rango entre 1 y 100 nanómetros, ¿cierto? Hay allí controversias, pues alguien dice, no, pero pues es que si tengo algo que es de 200 nanómetros, pues será que todavía es nano, pues entonces allí está como la discusión, ¿cierto? Pero típicamente si hablamos de nanómetros, pues entonces vamos a estar pues refiriéndonos a materiales y sistemas que están en estos órdenes de magnitud y vamos a encontrarnos muchos materiales aquí bastante interesantes. Me imagino que de pronto habrán escuchado hablar del grafeno, de los nanotubos de carbono, de los fulerenos, y pues hay otra serie de materiales que vamos a detallar ahorita en un momento. Y entonces miren que ese orden de magnitud pues se compara con lo que veíamos de hemoglobina, del ADN, y pues ya si vamos incrementando en el orden de magnitud, pues nos vamos encontrando pues con el tamaño de un virus, una célula y así sucesivamente. Entonces el ejemplito que les decía ahorita, entonces simplemente pensemos, ¿cierto? En un cabello humano que tiene un espesor de 50 micrómetros, supongamos que ese cabello es cilíndrico, y pensemos en un nanotransistor que tiene estas dimensiones, 30 nanómetros de ancho y de largo y 10 nanómetros de ancho, de alto. Entonces, si tiene una calculadora a la mano o simplemente pues en la mente, ustedes se imaginan cuántos transistores podemos empaquetar allí en 1 milímetro de este cabello humano. ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, si estamos hablando aquí, hablamos de un transistor que sea cúbico, ¿cierto? Entonces, podemos aquí sacar como un volumen cúbico. Tenemos un espesor y tenemos allí un largo. Entonces, pues no me quiero demorar mucho acá, pero simplemente si hacemos allí un cálculo súper rápido, pues vamos a encontrar que en esta dimensión tan pequeñita podemos encontrarnos hasta unos 200.000 millones de dispositivos. O sea, algo completamente bárbaro. Entonces, la cantidad, la posibilidad de integración que uno podría obtener cuando estamos hablando de estas dimensiones tan pequeñitas es supremamente, yo como les digo, me quedo completamente atónito. Juan, Sí, pero digamos, estás asumiendo que tenés un volumen cubierto, digamos, tenés transistores volumétricos, tenés una estructura electrónica volumétrica. sí, correcto. Digamos que ese es como también un santo grial de la electrónica, ¿cierto? Digamos, Ujú. se busca, digamos, la tecnología que hemos construido en la electrónica es casi que 2D, que es Es planar. planar, Sí, correcto. entonces ir a volumen todavía no tenemos la tecnología de ir a volumen y es un campo todavía por explorar. Digamos, Es eso un que vos pones acá, campo, ese ejemplo que tenés ahí, es como asumiendo que pudiésemos hacer esa electrónica volumétrica que llenaría un ujú, milímetro de largo de un caballo de 1 milímetro de largo. claro, y sin ningún tipo de conexión, o sea, eso es Sí, supremamente sí, idealista. sí, ¿Sí? sí, sí. Aquí no hay ningún tipo de conexión, o sea, no hay volumen que se pierda, simplemente es como que agarro 1 milímetro de cabello y trate de meter allí de alguna manera como cubitos con este volumen, Como ¿cierto? hicieras un Lego, cada leguito fue un Más o transistor y menos. hicieras un cabello. Exactamente, algo así. ¿Listo? Entonces, por eso, pues, este es simplemente algo como ilustrativo para uno ver como que, uff, en un pedacito de cabello podrían caber esta cantidad de cosas. Pero obviamente, si nos vamos a la realidad, pues no es tan así, sino que no es posible como tener acá uno de esos bloquecitos de Lego y otro inmediatamente encima, ¿cierto?
Hay unas tecnologías de circuitos integrados en 3D que desde hace más o menos 10 años vengo como tratando de seguir a ver qué se puede hacer, pero pues eso sencillamente es muy difícil de resolver varios problemas, como por ejemplo la concentración de calor, cómo evacuar pues esta energía térmica es un problema. Entonces sí hay avances para uno poder pensar en este tipo de cosas, aunque todavía pues estamos en el desarrollo, o sea, todavía eso no está resuelto. ¿Listo? Eh, de pronto eso de poder poner como capas de integrados, pues hay algunas tecnologías que recuerdo hace un tiempo, ¿cierto? Entonces es como tener un chip, ¿cierto? Con posibilidades de conexiones verticales y luego pues como ir haciendo así como una especie de edificio de chips, pero pues también eso tiene varios desafíos y pues no lo vamos a discutir en esta charla. Eh, lo que sí les quiero comentar es eso, lo que decía ahorita Luis Eduardo. Nosotros venimos prácticamente de unos dispositivos que son planares, ¿cierto? Y esos dispositivos planares pues han ido evolucionando y entonces lo que tenemos hoy en día, lo que ustedes encuentran en los chips, pues no son esos dispositivos planares que teníamos hace unos años, sino que ahorita ya hay unas estructuras en 3 dimensiones que son estas aletas que ustedes ven acá. Eso es lo que se conoce como un FinFET. Entonces ya tenemos este tipo de estructuras y dentro de lo que se espera que se empiece a utilizar en las tecnologías de 3, de 5, 3 y hacia más abajo, pues ya se espera que sean sistemas, pues la compuerta está completamente cubierta, o sea, son estructuras tridimensionales y entonces se hace un mejor aprovechamiento allí del área superficial y entonces podemos tener un buen control del flujo de electrones para pues poder tener unas métricas de desempeño muy altas. Y entonces uno se pregunta, pues bueno, hablamos de estas dimensiones tan pequeñitas y hablamos de que esto se quiere seguir encogiendo. Hay algo por ahí que de pronto algunos allá habrán escuchado que se llama la ley de Moore, que simplemente indica que cada cierto tiempo, más o menos 2 años, tal vez un poquito más, se va reduciendo la cantidad, se va reduciendo la dimensión mínima que se puede fabricar y por lo tanto se pueden integrar más dispositivos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál será el límite? Hay algunas cosas allí idealistas. Nos dicen que el límite sería tener algo acá como una especie de punto cuántico donde yo simplemente pueda tener o pueda detectar la transición de un solo electrón a la vez. Entonces, en estos dispositivos, cuando tenemos 7 nanómetros, por ejemplo, en el canal, pues ya tenemos ahí cientos de átomos, por lo tanto, pues hay cientos de electrones que tenemos que estar movilizando de un lado al otro, pero entonces el límite por lo menos idealista, y no sé hasta qué punto se pueda realizar, es poder lograr realizar y detectar la transición de un solo electrón a la vez. Bueno, y entonces nanoelectrónica pues no solamente se refiere a ir encogiendo lo que ya conocemos, sino de también mirar otras posibilidades. Y entonces dentro de esas posibilidades, pues nosotros nos encontramos que hay un ramillete gigantesco de posibilidades que se pueden explorar, ¿cierto? Entonces nosotros conocemos que los dispositivos actuales pues, tienen una arquitectura convencional que es von Neumann, la arquitectura multicore. Seguramente ustedes pues van a ver esto más adelante cuando estén más avanzados en la carrera, pues hablando de la gente de electrónica. Pero podemos tener otros tipos de arquitecturas, ¿sí? La representación de los datos típicamente en nuestros sistemas es de tipo digital, pero pues los sistemas nuevos no necesitan ser digitales. Podemos tener estados cuánticos, representar la información también de forma digital, pero que no sea binario, por ejemplo, y otras cuestiones así interesantes. A nivel de dispositivo puede haber simplemente cambios en la estructura y de hecho el CMOS que nosotros conocíamos con nuestros MOSFET planares pues ya no se usan en la industria por lo menos para estos circuitos integrados, sino que ya se utiliza un dispositivo nuevo, diferente, que lo encontramos desde hace más o menos unos 10 años en el mercado, que es el FinFET. Pero a la vez nos encontramos pues
unas líneas de investigación bastante altas, ¿cierto? De trabajar otros tipos de arquitecturas de dispositivos, y entre ellos, dentro de lo que vamos a hablar más tardecito en la charla, tiene que ver con spintrónica, ¿listo? Y para lograr este tipo de cosas, pues por supuesto que necesitamos revisar otro tipo de materiales. Lo que tenemos en el mercado actualmente está mayormente realizado con silicio, pero pues hay una alta investigación en carbono y en muchas otras estructuras, sobre todo materiales 2D y materiales nanoestructurados. Es decir, esas dimensiones les decía que están más o menos entre 1 y 100 nanómetros. Pero también la información la podemos representar con una variable de estado diferente. Entonces, no necesariamente nos vamos a quedar movilizando cargas de electrones, ¿cierto? Sino que podemos pensar en otra cosa, ¿sí? ¿Qué tal si en vez de movilizar una carga electrónica, movilizo el spin de esos electrones? Y entonces eso ya va a tener que ver con lo que vamos a hacer. O si tenemos un sistema molecular, pues yo puedo cambiar o de alguna forma alterar el estado molecular que tiene ese sistema, y como tal pues tener una variación en la variable de estado. Pues ustedes pueden ver aquí que hay simplemente y seguramente aquí hay muchas cosas más que se están trabajando y que simplemente pues no quedaron en este grafiquito que Sí, es del 2015. me hace falta Sí, ahí en ese gráfico fotónica, ¿no? Yo creería que la claro, fotónica debería ser, incluso para representación de datos y variables de estados, yo creo que los fotones podrían ser parte y se ha hecho ejercicios, ¿no? De por dispositivos supuesto. chips fotónicos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque este pues es un mapa de los semiconductores del 2015, y pues de allá a acá obviamente han salido muchísimas cosas sumamente interesantes, pruebas de concepto, y pues que de pronto se quedaron fuera de este cuadro, pero haría falta incluir, por supuesto. Entonces, claro, aquí está lo que decía Luis Eduardo, de que pues hay nuevas estructuras que se vienen entonces trabajando con estos FETs de compuerta alrededor. Entonces ustedes logran ver que entonces va a lograrse ir empaquetando de alguna forma, como de una forma tridimensional. Para poder lograr eso, tenemos que tener unas interconexiones también eh, allí supremamente por capas, ¿cierto? O sea, esto tiene que ser muy, muy bien estructurado. Y entonces no solamente el hecho de poder tener un solo transistor con dimensiones pequeñitas es suficiente, sino que también yo cómo voy a interconectar todos esos transistores para poder hacer un integrado, pues es otro de los desafíos grandes, ¿sí? Entonces aquí pues nosotros encontramos noticias recientes como que bueno, estamos rompiendo la barrera de los 2 nanómetros, tal compañía ya tiene listo el nodo de los 5 nanómetros, tal compañía ya el otro año va a sacar esto y lo otro. Entonces, pues uno se queda allí, por lo menos yo me quedo fascinado cada vez que veo como estos avances hacia dónde van, ¿listo? Y probablemente desde la universidad, pues uno no alcanza a trabajar o a impactar directamente esta área, sencillamente porque pues la industria está tan bien consolidada y pues tiene su suficiente poder adquisitivo como para hacer investigación en esta área. Y entonces lo que nosotros hacemos es como tratar de explorar otras opciones. ¿Listo? Entonces, desde la academia, desde la investigación que se puede hacer en la universidad, ustedes pues no se van a encontrar una competencia directa con estos monstruos de semiconductores, sino que uno se va a mirar como otras ramas donde de pronto sí se puede hacer un impacto. ¿Listo? Y entonces dentro de eso, por eso, como que parte de mi investigación fue enfatizada en los dispositivos en espintrónica. Y entonces, pues bueno, no sé si ustedes tengan claro como la imagen de qué es el spin del electrón. Entonces, pues clásicamente como la figura es imaginarnos que un electrón es como una partícula, bueno, sabemos que tiene una carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, si nos imaginamos que ese electrón está girando sobre su propio eje, pues él genera un momento de spin, un momento magnético, ¿listo? Que se conoce como spin. Y entonces, dependiendo de cómo estaría girando esa partícula, pues entonces ese vector va a tener una dirección hacia arriba, como vemos aquí a la izquierda, o hacia abajo. Entonces, esa es como la figura
clásica. Pero pues en la actualidad nosotros sabemos que realmente el electrón no hace eso, pero pues sí se comporta como si fuera una partícula cargada que está girando sobre su propio eje. Y ese tipo de propiedades pues se pudieron evidenciar con por ejemplo, el experimento de Stern-Gerlach por allá en los años 20, donde utilizaron un rayo de átomos de plata y entonces lo, lo, lo dispararon ante un campo eléctrico que fuera no uniforme, ¿cierto? Y entonces lo que esto hacía y pues lo que permite es que en este material tenemos uno de los electrones más externos no está emparejado. Y entonces cuando disparaban este rayo, pues ustedes se imaginan algo como que tengo aquí no sé, una ráfaga de algo y lo disparo alrededor pues, en algo, no sé, simplemente una pared, algo así, ¿sí? Ustedes se imaginan pues que solamente van a encontrar como una distribución en un punto, ¿cierto? Como que ese haz que yo estoy disparando pues se va a concentrar pues alrededor de un punto y pues no va a pasar mucho más. Pero lo que pasaba con este experimento es que ellos veían una concentración en dos lugares de esa pantalla de donde estaban pues recibiendo el disparo. Entonces, ¿qué es lo que les permite deducir? Pues que esos electrones que tiene el material, pues tienen una propiedad magnética, que está viéndose influenciada por este campo magnético que no es uniforme. Y entonces de esta forma, pues se pudo corroborar que pues sí, estos electrones no emparejados se comportan como si fueran un pequeño imán, ¿cierto? Y dependiendo entonces de la polaridad que tiene ese pequeño imán, pues entonces va a quererse o va a ser más influenciado hacia una dirección o hacia la otra. Entonces es como si ustedes tuvieran un imán, ¿cierto? Y entonces si ustedes lo acercan como a otro imán más poderoso, dependiendo de la polaridad, ¿cierto? Si es norte-sur, pues entonces siempre los polos opuestos se van a querer repeler y los polos complementarios pues se van a querer unir. Entonces eso es como lo que se veía en este experimento y por lo tanto se pudo deducir este comportamiento del spin, ¿cierto? Y pues nosotros entonces el spin, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en un sistema tradicional de carga eléctrica, ¿cierto? Es que los electrones, o de hecho, los sistemas pues que tenemos en los computadores y en los sistemas electrónicos actuales, lo que tenemos es que los electrones tanto de spin arriba como de spin abajo, pues los movemos en la misma dirección, ¿cierto? Entonces cuando yo aplico una batería, pues yo hablo de mis electrones que se mueven desde un polo hacia el otro polo de la batería, ¿cierto? Cuando lo pongo pues en un circuito. Y entonces allí yo nunca hablo de spin porque yo simplemente sé que electrones con los dos tipos de spin se están moviendo en la misma dirección. Y entonces aquí como tal lo que tengo es una movilización de carga. ¿Listo? Eso es lo que tengo en un sistema convencional. Pero yo de alguna manera podría tratar de polarizar ese movimiento de carga y entonces podría tener como un movimiento de electrones con spin diferentes, ¿cierto? Y en distintas concentraciones, y los puedo tratar de movilizar en la misma dirección. Y entonces en este caso ustedes pueden ver que tengo una movilización de corriente de carga, ¿cierto? Que está dada por estos dos electrones que tengo acá en el centro, pero habría una mayoría de spin arriba. O sea que en este tipo de sistemas, pues yo también podría tener una movilización de corriente de spin. ¿Listo? Y adicionalmente, pues yo podría tener que, o sea, separar por completo el spin del electrón y entonces movilizar un tipo de spin hacia un lado, movilizar otro tipo de spin hacia el otro lado, y entonces ustedes aquí logran ver que el flujo neto de carga es cero, porque simplemente se contrarrestan las cargas, ¿cierto? Pero efectivamente sí tengo una movilización de spin, ¿listo? Y esto es lo que uno trata de trabajar en este tipo de sistemas. Y entonces el reto aquí grande es lograr encontrar como qué arquitectura, qué material, qué tipo de fenómeno físico puedo utilizar para poder generar y detectar este tipo de corrientes de spin. ¿Listo? Entonces,
No voy a entrar en mucho detalle aquí, pero entonces uno de los fenómenos interesantes que ocurren en la nanoscala y que nos sirven para esto es lo que se conoce como el acoplamiento entre el spin y el orbital del átomo en el cual está este electrón. Y entonces simplemente yo puedo tener un acoplamiento muy alto que se da en algunos sistemas y en la mayoría de otros sistemas pues ese acoplamiento no es tan fuerte. Pero entonces cuando yo tengo un acoplamiento muy fuerte en algún tipo de sistema, y por eso ustedes aquí ven esta zona aquí amarillita que dice SO, simplemente indica que acá en el centro tengo un acoplamiento muy fuerte entre el spin y el orbital. Y entonces eso me sirve para realizar algo que se llama el efecto spin Hall, que si en algún caso por ahí en el colegio escucharon del efecto Hall, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que tienen una corriente en una dirección, un campo magnético en otra dirección perpendicular, y entonces esto le genera un diferencial de potencial perpendicular a ambos, ¿cierto? Pero entonces el efecto spin Hall es más o menos parecido, en el cual ustedes van a tener una corriente en una dirección, ¿cierto? Entonces ustedes inyectan una corriente eléctrica donde tienen spin arriba y spin abajo en la misma proporción. Luego acá en el centro tienen ese efecto spin órbita que entonces sería como el equivalente a ese campo magnético externo que ustedes tienen. Y entonces al final les va a generar de forma perpendicular también una diferencia de corriente de spin. Entonces esto acá que ocurre en el centro, lo que hace efectivamente es poder dividir ese spin de los electrones. ¿Listo? Y similarmente, pues yo podría tener que de alguna fuente tengo acá una corriente de spin que yo estoy inyectando horizontalmente, y también entonces por el efecto de spin Hall, por el acoplamiento entre el spin y el orbital, pues puedo tener una acumulación de portadores, un diferencial de potencial entre los terminales perpendiculares, y entonces eso me generaría un voltaje, ¿cierto? Y entonces lo que hicimos por allá hace un tiempo en unas publicaciones que hicimos con la Universidad de Delaware, es combinar estas dos cosas, ¿cierto? Entonces, tengo este dispositivo 6 terminales, tengo acá en el centro, le hago aquí alguna modificación a mi sistema para que tenga una interacción spin-órbita más fuerte, y entonces lo que hago es inyectar una corriente entre estos dos terminales verticales, o sea, si vemos acá la numeración sería entre el 1 y el 2. Entonces lo que yo espero es que acá en el centro entonces voy a generar esa división del spin, ¿cierto? Y entonces voy a tener una corriente de spin a lo largo del material. Y luego entre estos dos terminales, pues entonces como estoy inyectando una corriente de spin y acá en el centro tengo mi efecto spin órbita, entonces lo que voy a generar es un diferencial de potencial entre estos dos terminales, entre el 3 y el 4. ¿Listo? Y entonces yo esto lo podría ver como una especie, se me hizo el dibujito. Bueno, se me fue. Bueno, entonces esto de alguna manera se podría ver como una especie de transistor, porque entonces dependiendo del nivel de corriente que yo aplique, pues entonces voy a generar un diferencial de potencial diferente. Eso yo lo puedo relacionar con una resistencia no local, y entonces yo a esto le podría agregar una compuerta, ¿sí? Y podría modular la resistencia que tiene este dispositivo. Y entonces ustedes saben que, por ejemplo, un transistor de efecto de campo tradicional lo que hace es eso. A través de un terminal adicional que es la compuerta, yo puedo modular cuál es la resistencia que tiene el canal, y entonces puedo tener flujo de corriente o no. Y en este caso, pues el dispositivo sería una operación similar, aunque pues el fenómeno físico es diferente. ¿Listo? Y por supuesto, la idea pues con esto es poder eh, detectar como qué materiales pueden tener una interacción spin-órbita más fuerte para que el cambio de resistencia no local pues sea mucho más abrupto y pueda tener dispositivos útiles. ¿Listo? Hay también otras cosas interesantes. Hay otro tipo de materiales que se llaman, por ejemplo, los aislantes topológicos, que pues ellos simplemente son unos materiales macizos que hacia el interior del material no conducen
mejor dicho, son aislantes hacia el interior, pero son muy buenos conductores justamente en las superficies externas. Entonces, estos materiales tienen una alta interacción entre el spin y el orbital y pues se han utilizado para hacer conversión de corrientes de carga a corrientes de spin y viceversa. No los voy a aburrir acá con los detalles, pero entonces simplemente puedo decirles que yo a estos materiales puedo inyectarle una corriente de carga y puedo obtener una acumulación de spin neto en alguna dirección, o al revés, puedo inyectar una corriente de spin y perpendicularmente puedo generar una corriente de carga. ¿Listo? Y eso entonces es lo que se ha estado tratando de corroborar en algunas estructuras, así como heteroestructuras, donde entonces adicionalmente podemos tener una capa ferromagnética y entonces yo con esto pues puedo alterar de alguna manera, o sea, dependiendo de la dirección de ese campo magnético que yo tengo en esa capa, pues yo puedo generar una corriente de carga perpendicular y pues por todo el efecto que ocurre al interior del material que tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Listo? Eh, este tipo de cosas pues también las encontramos en algunas memorias que ya se están trabajando. De hecho, hay algunas cosas medio comerciales que ahorita les comento, que son los dispositivos por magnetoresistencia. ¿Listo? Entonces yo puedo tener este tipo de uniones por barreras de túnel, ¿cierto? Y entonces a lo largo de un material como el que tenemos acá en la figura, pues yo aquí puedo tener algo, ¿cierto? Algún material específico que simplemente yo puedo aplicar una corriente y me puede ayudar a que la magnetización en un material ferromagnético pues se pueda cambiar. ¿Listo? Y entonces lo interesante de este tipo de materiales o de heteroestructuras es que cuando yo cambio la magnetización que tengo en esa capa ferromagnética, pues yo puedo hacer que la corriente que fluye a través del dispositivo sea más alta o más baja. ¿Listo? Entonces, si yo logro tener una alta diferencia entre un estado, digamos, de magnetización de 0 grados versus un estado de magnetización de 90 u otro ángulo de interés, pues entonces miren que yo puedo tener acá unos cambios, más o menos un 60% de magnetoresistencia, y entonces eso me sirve para yo poder almacenar un bit de información, ¿listo? Y entonces, de hecho, algunas de las memorias de este estilo se conocen como MRAM, pues tienen una magnetoresistencia ya de varios cientos de unidades porcentuales, tal vez miles. Entonces, en este trabajo que hicimos ya hace 4 años, pues lográbamos ver unos cambios del 60% utilizando estos materiales que llaman aislantes topológicos. Y entonces, pues logramos calcular varias cosas muy chéveres y, y entonces este tipo de trabajos pues también nos permitió ver como efectos en interfaces pues fue un punto inicial como bien interesante para otro tipo de aplicaciones. ¿Listo? Como les decía, entonces, esto en el mercado es lo que se conoce como las memorias MRAM, las memorias por magnetoresistencia. Y entonces ustedes encuentran por ahí publicaciones de IBM, donde pues ellos están ahí trabajando en la arquitectura. Y ya hay empresas que están sacando esto al mercado. Entonces, por ejemplo, la empresa Everspin ya tiene por ahí, creo que están en preproducción, unas memorias de un gigabyte. Y entonces, pues, eso espera impactar, por supuesto, todo el mercado de la electrónica. ¿Listo? Quiero pasar acá rápidamente, que estoy quedándome corto de tiempo, hacia los dispositivos de bionanocensado. Y entonces, básicamente aquí quiero resaltar la, como la utilidad que tiene este tipo de dispositivos, y es que típicamente lo que hacemos para censar algo es que extraemos algún fluido del cuerpo, ¿cierto? Puede ser de un humano, un animal, una planta,
y ese fluido o eso que extraemos del cuerpo, típicamente lo que se hace es enviar por allá a un laboratorio y entonces pues eso implica costos de transporte, además del tiempo que se demora en llegar al lugar del diagnóstico, de la prueba, para poder luego tener un diagnóstico. Entonces, la idea de un sensor moderno es que usted no tenga que enviar eso remotamente, sino que en el sitio pueda medir directamente lo que está interesado en medir. Y entonces después, tal vez a través de un dispositivo inteligente, un dispositivo móvil, pues usted pueda tener un diagnóstico en apenas unos minutos. ¿Listo? Entonces, seguramente han escuchado el proyecto Sensum, donde pues es posible detectar si la persona ha sido infectada por el COVID, ¿cierto? En apenas unos minutos, ¿listo? Entonces, este tipo de soluciones son bastante útiles y aunque no les voy a hablar directamente de Sensum, sí les voy a hablar de algunos proyectos donde estuve un poquito más involucrado de la parte computacional. Entonces, básicamente un sensor de este tipo, o por lo menos un sensor, bueno, porque Sensum es electroquímico, pero entonces yo les voy a hablar de sensores basados en dispositivos de efecto de campo, ¿listo? Entonces, básicamente, en un dispositivo de efecto de campo, lo que tenemos es que yo puedo modular qué tanta corriente puede fluir a través del dispositivo mediante un voltaje que yo aplico por acá en la compuerta, ¿listo? Pero entonces, yo lo que puedo hacer es modificar este dispositivo de forma que de alguna forma el canal esté expuesto y entonces yo podría aplicarle o aumentarle la concentración de la molécula que sea que yo quiera detectar. Y entonces, en principio, esa distinta cantidad, esa concentración diferencial de estas moléculas que yo quiero detectar, pues me deberían cambiar también la cantidad de corriente que puede fluir a través del dispositivo. Entonces, básicamente nosotros podríamos obtener unas curvas bastante similares a las que tenemos con un transistor de efecto de campo tradicional, solamente que la modulación se hace no a través de un voltaje, sino a través de la concentración de estas moléculas. Y entonces para eso se emplean estos materiales en 2D, como por ejemplo el grafeno, que pues simplemente es esta estructura en forma de panal de abejas, que también no detallé hace un rato cuando hablábamos de espintrónica, pero pues simplemente pues es una estructura bastante fuerte mecánicamente, es también transparente y tiene unas propiedades electrónicas bastante interesantes. Si nosotros agarramos el bol del sistema, este material es metálico, o sea que él va a permitir el flujo de electrones muy fácilmente, pero podemos modificarlo de alguna manera, como vamos a ver ahorita, para que haya una brecha de energía, y esto pues ya tiene que ver con semiconductores y otras cosas que más adelante estarán viendo en sus cursos, sobre todo pues la gente de electrónica. Pero en general, pues cualquiera pues que esté interesado en esta rama, pues puede interesarse por otro tipo de estructuras. Ustedes pueden hacer estas mallas con átomos de silicio, por ejemplo con átomos de fósforo, que es lo que tenemos acá, y entonces se forman esas estructuras también como hexagonales, aunque tienen esta corrugación ahí como rara que ven allí. Pero 5 entonces, minuticos, Juan. listo, ya vamos acabando. Pero entonces algunos de estos diseños pues entonces están basados en estos materiales basados en grafeno. Básicamente lo que les quería mostrar acá es que dependiendo del ancho del material, ¿cierto? Si yo tengo un control muy estricto de la cantidad de átomos que yo puedo tener en el material, pues entonces la brecha de energía puede ser más o menos pues mayor o menor, ¿cierto? Y entonces, pues yo eso lo puedo utilizar para sustituir de alguna forma el silicio en mi dispositivo. Y adicionalmente, pues el grafeno es muy interesante porque yo lo puedo funcionalizar con otras moléculas. Y entonces, por ejemplo, aquí utilizamos un pirenbutírico que luego es muy útil para poder absorber otro tipo de moléculas, como por ejemplo el UDP glucosa. Y entonces aquí tendríamos un sensor de glucosa, ¿cierto? Por simplemente un dispositivo de efecto de campo. Pero entonces ese tipo de estructuras pues no son tan fáciles de realizar, o sea, todavía tienen muchos desafíos.
Y entonces otro trabajo que hicimos ya un poco más reciente tiene que ver con, utilizamos grafeno grande, o sea, utilizamos grafeno que sea metálico y a la vez utilizamos una estructura de varios terminales. Y entonces aquí con esto, sin entrar aquí con mucho en detalle, pues también es posible detectar distintos niveles de glucosa, pero esta vez utilizando un principio un poco diferente, ¿listo? Y con un material que es mucho más fácil de obtener experimentalmente, y de hecho alguna de las ideas que hay es empezar a trabajar con dispositivos comerciales que ya hay y hacer esta funcionalización para detectar alguna molécula que sea de interés. Otros trabajos tienen que ver así con sensores con fosforeno. En este caso nos interesaba detectar moléculas de óxido nítrico que están directamente relacionadas con el asma. Entonces, la idea de esto fue financiado por un proyecto de MinCiencias. Entonces, la idea de esto es que una persona puede como exhalar en el dispositivo y entonces si tiene una concentración alta de óxido nítrico, pues él le va a decir allí, es una alarma para presencia de asma, ¿cierto? Porque es un biomarcador relacionado. Y la idea de esto es que pues nosotros podemos eh, utilizar en este caso este fosforeno parcialmente oxidado, que es mucho más estable en el ambiente y me permite obtener una firma electrónica diferenciable, no solamente para óxido nítrico, sino para otras moléculas como NO2 o ahorita veamos CO o moléculas de OH que pueden estar presentes en el ambiente. Entonces la idea es yo poder ser selectivo en la partícula que quiero detectar para poder tener una certeza en la medición. Y por último, creo que me queda como medio minuto, quería hablarles de los materiales piezoeléctricos, que es otra aplicación de la que venimos trabajando. Y esto tiene que ver con generación de energías limpias. Entonces, la idea del efecto piezoeléctrico es que yo puedo aplicar en algunos cristales, puedo aplicar una deformación mecánica y él me genera un diferencial de potencial en los extremos, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden imaginarse a alguien que está caminando y cada vez que el zapato, por ejemplo, pisa el suelo, pues ahí se le deforma la suela y podría estar generando energía para alguna cosa que le interese. ¿Listo? Entonces, aquí estuvimos trabajando algunos materiales o explorando algunas cosas. Esto fue también en colaboración con la Universidad de los Andes, en otro proyecto financiado por MinCiencias. Entonces sabemos que, por ejemplo, un polímero que es el PDMS tiene una respuesta piezoeléctrica buena, pero que cuando le ponemos unas nanopartículas de óxido de zinc, pues esa respuesta mejora. ¿Listo? Aquí tenemos un trabajo experimental y entonces ellos lograron ver que hay una concentración allí límite hasta donde el efecto es favorable, ya luego empieza a decaer, seguramente porque el efecto interfacial es mucho más fuerte. Así que el siguiente paso fue tratar de mirar, detallar qué es lo que está ocurriendo allí en la interfase. Entonces empezamos a trabajar pues, estos sistemas con distintos métodos computacionales y entonces en últimas vimos con uno de los campos de fuerza que trabajamos, pudimos ver unos cambios en el dipolo, ¿cierto? El dipolo pues no es más que un vector, me indica pues la dirección de las cargas hacia donde apuntan y la fuerza. Y entonces podemos ver que si yo deformo estos cristales de estos materiales, pues tengo unos cambios relativos altos en el dipolo. Ya lo siguiente fue entrenar o simplemente ajustar un campo de fuerza para poder trabajar con estos sistemas híbridos. Y entonces ya después con esto, y esto pues es un trabajo que todavía no hemos publicado, estamos todavía finalizando, tiene que ver con que, pues bueno, ¿qué pasa si entonces a estos sistemas híbridos también le hacemos un cálculo del dipolo y empezamos a ver qué pasa si yo voy como en una función radial desde el centro del sistema? Y entonces vemos allí unos cambios importantes en la pendiente que tiene esa curva, sobre todo hacia el interior de la nanopartícula. Luego acá vemos una fuerte efecto que tiene justo en la interfaz. O sea, esto es como la zona que está rodeando la nanopartícula del polímero. Y luego hacia el bulk, o sea, hacia el exterior, pues vemos que las curvas tienen un comportamiento bastante homogéneo. Entonces, con esto
Ahí me disculpo, tuve que apresurar un poco al final, pero espero que hayan disfrutado un poco como todas estas aplicaciones y campos de acción que tenemos en la nanoelectrónica. Y entonces espero pues que les sirva como para tener más orientación de todo lo que se puede hacer acá. Entonces, muchas gracias nuevamente a Luis Eduardo por el espacio. Y si tenemos espacio de preguntas, con mucho gusto quedo aquí súper atento. Yo creo que tenemos tiempo como para un par de preguntas. No ha llegado Valentina, así que es la siguiente que va a la charla, así que todo bien. Muchachos, si tienen alguna pregunta para Juan Manuel. Profe, pues yo tengo una pregunta, pero es un poquito general. Digamos que, o sea, ¿cuáles han sido los factores que han propiciado o impulsado, o sea, que se trabaje más en el campo de la nanoelectrónica? O sea, ¿por qué hacerlo a escalas tan pequeñas? Una motivación, de pronto algo que han visto, no sé, las distintas compañías que están apostándole a este tipo de tecnología. Vale, súper chévere la pregunta. Pues básicamente, una de las motivaciones grandes que tiene esto es que pues ustedes cada vez quieren tener que el computador le responda más rápido, ¿cierto? Que el sistema que el celular tenga más posibilidad de integración, ¿cierto? Que ustedes quieren tener que la batería les dure mucho tiempo, que la pantalla sea más grande, que responda supremamente rápido. Entonces, como que ese afán de lograr integrar más capacidades en el mismo área que tenemos disponible, pues motiva a que pues, a mí me interese reducir las dimensiones de los dispositivos que están allí. ¿Listo? Y eso tiene que ver no solamente con procesamiento de datos, sino con almacenamiento, ¿cierto? De información, con almacenamiento energético, ¿cierto? Porque también las baterías aquí tienen, aunque no hablamos directamente de eso, pues tienen un impacto muy fuerte. Y entonces el problema es que no se puede reducir hasta el infinito, ¿cierto? Hay un límite físico y cuando ya nos acercamos a escalas ya a un par de nanómetros y tal vez un par de angstrom, ya los materiales no se comportan como se comportan en una escala mayor. Entonces, ya en estas escalas tan pequeñitas empezamos a ver efectos cuánticos, efectos de interferencia, tunelamiento y otras cosas que no son tan sencillas de predecir, y entonces pues esto también ha motivado otras áreas aún también de supremamente alto interés para poder pues trabajar otro tipo de estructuras, trabajar en nuevos postulamientos, nuevo tipo de posibilidades que dejen seguir en esa ruta, ¿listo? A veces no solamente es suficiente o no solamente es útil disminuir el tamaño, sino que otro interés puede ser que en el mismo tamaño lograr que los dispositivos respondan más rápido. Entonces utilizar unas frecuencias de respuesta, unas frecuencias de trabajo aún mayores también es de alto interés. Entonces pues hay como muchas respuestas para esa pregunta, ¿cierto? Pero sobre todo está motivado por el interés tal vez de la sociedad, ¿cierto? De comunicaciones más rápidas, flujo de información más Yo, oportuno, ¿sí? hay otro asunto, Juan, que yo creo que para nosotros, a la escala que vivimos, no es tan clara, y es que a medida que vos vas reduciendo dimensionalidad, muchos de los comportamientos que para nosotros son, digamos, naturales porque vivimos en unas dimensiones determinadas, a esas escalas ya no ocurre lo mismo. O sea, ya el efecto gravitacional, por ejemplo, ya Se no, pierde. ya se pierde, ¿cierto? Ya Ujú, a escalas nano, las partículas tienen unos comportamientos ópticos distintos, eléctricos distintos, magnéticos distintos, y ese ujú, descubrimiento de cómo los comportamientos a esa escala nano eh, puede aprovecharse para desarrollar tecnología también ha marcado como una fuerte línea nanotecnológica, ¿cierto? Entonces, como que, ujú. digamos, un ladrillo no es igual a un ladrillo a escala de metros o a escala de nano.
las Claro, un cosas son ladrillo completamente distintas. versus un nanoladrillo, pues un nanoladrillo no se comporta para nada No. como, No, hubo sí. una primera No sé línea de ustedes, trabajo, una primera línea de trabajo donde trataron de construir como los mismos artefactos que se construyen en el mundo, ajá, construirlos en el mundo nano y se dieron cuenta que no funciona. Eso no es así. Lo otro es que la claro, naturaleza que nosotros tenemos biológica es fundamentalmente construida a escala nano. ¿Cierto? Lo que mostraba ujú, Juan, es el ADN, los intercambios moleculares, ¿cierto? Las neuronas. Entonces, para poder llegar a comprender, interpretar y manipular un poco, digamos, ese mundo, pues los humanos hemos tenido que reducirnos en tamaño. Entonces, digamos, esa es otra motivación, creo yo. sí, totalmente. Ujú. Bueno, por ahí Sí, de hecho, Ángela tiene una pregunta por dale, ahí, Juan. dale, dale. Bueno, yo creo que la pregunta la respondiste un poquito ya, pero pues para ser un poquito más específica, tú mostraste un procesador, el procesador Ryzen AMD, de Ujú, AMD. sí. Pues no sé, a mí me interesa un poco como en qué máquinas o en qué, no sé, sí, en qué dispositivos se usan, por ejemplo, esos procesadores o bueno, esos componentes eléctricos a tan pequeña escala. Pues por ejemplo, ese Ryzen es para un computador de uso diario, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el portátil en el que yo trabajo, pues no es ese exactamente, pero pues es un Ryzen 4000 no sé qué, ¿listo? Y es simplemente para trabajo diario, ¿listo? Tal vez no trabajo de oficina, donde pues usted solamente abre el Word, el Excel y PowerPoint y por ahí pone Spotify, no sé. Tal vez para eso no, pero pues yo aquí, por ejemplo, puedo eh, correr como varias aplicaciones al mismo tiempo sin que tener como eh, demoras pues significativas. Puedo poner a correr por aquí cálculos en el fondo y pues ustedes no se van a dar cuenta. Entonces, como para aplicaciones así del día a día y tal vez un poquito más, son útiles, ¿sí? Ya cuando vamos a hablar de computación científica ya más macro, pues ya vamos a necesitar unas arquitecturas multinúcleo que ya eh, pues seguramente no van a estar en estas dimensiones tan pequeñas, aunque es posible, ¿cierto? Poco a poco van llegando hacia eso, pero entonces ya son las que se usan en centrales de datos y de computación. Entonces, por ejemplo, las máquinas que predicen el clima, pues son unos clústeres de computadores gigantes con un poco de núcleos, una memoria gigantesca, eh, y así por el estilo, ¿cierto? Entonces, pues estas, ya hay unas aplicaciones específicas. Si ustedes, por ejemplo, van a la industria espacial, pues ellos también tienen unas necesidades de cómputo altas. En toda la parte de investigación hay una necesidad de cómputo altas. Algunos de estas publicaciones que les mostré, yo tuve que usar varias cientos de horas de simulación en clústeres nacionales acá en Estados Unidos, que utilizaba más de 500 o tal vez 1000 núcleos por varios días, ¿cierto? Para poder calcular este tipo de cosas. Entonces, es una motivación grande también para eso. Muy bien. Juan, muchísimas gracias por la charla, muy, digamos, prospectiva, porque digamos que son campos que apenas están casi que en desarrollo, a pesar de que ciertas tecnologías ya están llegando pues a nuestras manos. Muchísimas gracias, espero que los muchachos de tanto de biomédica como electrónica estén motivados, como quizás algunos por esta línea de trabajo. Nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, con mucho gusto y cualquier duda, voy a dejar por acá mi correo de pronto. Muy bien.